ahora parece que se arregló y quedó todo bien. Mil disculpas, porque entré a avisar lo que estaban y salí. Mil disculpas, pero ahora sí, estoy bien. Bueno, buen día a todos. Buen día. Buen día, profe, ¿cómo le va? Bien, estaba preocupadito porque no podía entrar y estaba preocupado porque no me pasó nunca. Entonces reinicié todo de nuevo y ahora sí estamos bien. Gracias. ¿Eh? Ah, sí, compartir pantalla. Quería mostrarles algo. Esto no. Este, voy a entrar a mi plataforma, que es donde subo los videos, todo eso de ustedes. Mientras terminan de tomar el desayuno. Este es el OneDrive de la facultad. Entro a la carpeta que es compartida. Y acá en material didáctico, en esta de acá, hay una carpeta que se llama subespacio, algo así, que es la del práctico de ahora. En esta está este archivito. Eh, lo hice el año pasado en la pandemia total que tuvimos. Averiguar cuál de los siguientes conjuntos un espacio de un subespacio vectorial del espacio vectorial B correspondiente. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos? Temas redactados. A ver, ¿cuál es de los siguientes? Sí, está mal redactado. Pero la idea es averiguar cuál de estos subconjuntos es un subespacio del espacio vectorial correspondiente. Recién ahora me doy cuenta. Bien, entonces yo armé estos ejercicios. Esto no saqué de ningún libro, todo esto es invento mío. Si por esa casualidad este, encuentran alguno, es casualidad nomás, pero no copié. Esto inventé yo. Y para que ustedes vean cómo es la mecánica para ir aprendiendo a trabajar con esto. Entonces, el primero, el I y el 2i, sí son subespacios. El 3i no lo es. El 4i sí es. El 5 y el 6. El 5 sí es, el 6 no es y el 7 es. Y está justificado acá. Esto tiene que saber de memoria. Para trabajar estos ejercicios, esto tienen que saber sí o sí de memoria. Acá yo usé letra lambda, pueden usar alfa, beta, la letra que ustedes quieran. Una letra A común, porque lo que importa es que es un escalar que es real. Yo le llamé S a los vectores en consonancia con la letra S mayúscula, pero le pueden llamar U y B, le pueden llamar beso 1, beso 2, eso es indistinto, a gusto, Profe, ¿sí?
Yo sé que hay más axiomas y más propiedades. ¿Deberíamos saberlas también por algún ejercicio o no? No, no, los 10, no. O sea, no te van a tomar en un parcial o en un final. A lo mejor sí te pueden tomar alguna parte de eso. Por ejemplo, en un final te preguntan la ley de composición externa, ¿qué dice? Y qué dicen las cuatro propiedades que se derivan de eso. Entonces vos le empezás a contar y le decís, bueno, está la propiedad distributiva del escalar respecto a la suma de vectores, tener la propiedad distributiva del vector respecto a la suma de escalares, tener la propiedad asociativa, tener la de elemento neutro. Entonces vos le escribís cuál es cada uno y qué propiedad tiene. Y también te pueden preguntar, por ejemplo, los vectores con la suma. ¿Qué podés decir? Y bueno, tienen una estructura, para que sea espacio vectorial, esa estructura tendría que ser este grupo abeliano. Entonces cumple la ley de composición interna, ley de cierre, que es esta que está acá arriba, esta. Y de esta se derivan cuatro propiedades, que es la propiedad asociativa, la existencia de elementos neutros, la de simétrico y la conmutativa. Entonces, de saberla, para un final te pueden preguntar. Es difícil que te pregunten, pero no estás exento de que no te pregunten. Ahora, esta de ley de composición interna, dentro de un ratito vamos a trabajar. Yo les quiero mostrar nomás que esto funciona. Este, no estoy proporcionando porque no estoy vendiendo mi trabajo. Quiero que ustedes sepan que está todo tipeado y todo hecho con mucho cariño. Cuando arrancó la pandemia, yo estaba acostumbrado a la tiza y al pizarrón, o a los fibrones y el pizarrón, y de un día para otro había que preparar material para los alumnos, así que no sabíamos ni de sábado, ni domingo, ni de feriado. Había días que dormíamos 6 horas. Bueno, no es que se suspenden la clase para que vos prepares, no, las clases continúan y hay que preparar el material, así que casi no teníamos tiempo para dormir. La verdad que fue muy... Hoy yo prefiero la virtualidad, pero en ese momento no quería saber nada. Pero bueno, era lo que había. Y entonces se armó este material. Todo el plano, el espacio vectorial B y la recta sería el subespacio. Y ahí lo tengo, ahí lo puse escrito. Subespacio, la recta. El espacio, F, que es este R2 que aparece acá, este R2 sería todo el plano coordenado. El origen de los vectores está en el origen de coordenadas y cada punto de la recta es el extremo del vector. Esto vamos a trabajar, no, no se preocupe. Entonces, para probar de que es distinto de vacío, hay dos caminos. Uno, veo si está el vector nulo. Y para mi consejo, es el más fácil de todos. Si está el vector nulo, tiene elementos. Si no está el vector nulo, o sea que no pasa por el origen, no está el vector nulo, quiere decir que no pasa por el origen, entonces no es subespacio. Y después le voy a mostrar por qué falla. Con eso vamos a arrancar ahora. Y, y bueno, ahí tienen la ley de composición interna, cómo se tienen que formar los vectores. Esta segunda siempre se escribe lo mismo. Siempre se escribe, se cumple por cómo se definió el subespacio. Ahí. Después la ley de composición interna que dice, y que tengo que hacer, tomar dos vectores que estén en el subespacio, vengo acá al gráfico, o sea, que el extremo del vector tiene que estar en la recta. ¿Cuántos vectores hay? Infinitos, porque cada punto de la recta es un extremo del vector. Y el origen está en el origen de coordenada. Por ejemplo, el B1, que es el vector 2, 1. Es el vector 2, 1. Hay otro, y sí, por ejemplo, este es 6, 3.
también está. Porque tengo este punto de acá. Y este punto de acá es el extremo de este vector. Este vector B sub 2, por ejemplo, no pertenece. Y acá se ve bien que no pertenece. O sea, el 2 menos 2. 2 para X menos 2 para Y. ¿Cómo sé que no pertenece? Y acá está hecha la cuentita. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no verifica esta condición. Esta es la que tiene que verificar. Y la ley de composición externa toma un vector y un escalar. Por ahí se pone este primero y este después, es lo mismo, no estén preocupados por ese detalle. Puedo arrancar con lambda que pertenece a los reales y cualquier vector S que está en S, se debe verificar que lambda por S pertenece a S. Para probar esta condición, tomamos un vector que está en S, de tal manera que cumple con la condición, porque si yo no le pongo la condición, como acá, si yo no pongo la condición, yo puedo tomar cualquier vector del plano. En cambio, de esta manera yo defino qué condición tiene que tener mi vector para poder trabajar. Y ya está. Es eso. Acá tienen otro ejemplito, donde sí. Este es un ejemplito donde no, y distinta manera de probar. Yo acá lo que le voy a pedir es que elijan uno, no que hagan todos. Porque para que sea subespacio se tiene que cumplir las 4 condiciones. Pero para que no sea con una que no cumpla ya es suficiente. Entonces, esto de acá es lo que yo le quiero mostrar ahora. ¿No? Esto de acá. Y bueno, no está el vector nulo, con este versito que está acá abajo de memoria, ya es suficiente. Y si no, cae acá, en esta. En esta cae. Acá falla. Acá les quiero mostrar una cosita, ¿ven? ¿Por qué es igual a 2? ¿De dónde sale este 2? De acá, mire. Como yo tengo que x sub 2 más y sub 2, tengo esos dos nomás. Eso quiere decir que el menos 2 que está restando pasa sumando. Y de ahí sale que x sub 2 más y sub 2 es igual a 2, ¿ves? De acá. Entonces, porque me está faltando un menos 2, tengo uno solo que sale. Le explico todo. S sub 1 más S sub 2. S sub 1 más S sub 2. Sumo las dos componentes, o sea, los dos pares ordenados, sumo, y sumo primera con primera y segunda con segunda. Ahora, para que este nuevo vector, que es el resultado de la suma de estos dos, esté en S, debe cumplir la condición. ¿Qué condición? Que esta componente más esta componente menos 2 sea igual a 0. De ahí sale que x1 más x sub 2 más y sub 1 menos y sub 2 menos 2 es igual. Quito los paréntesis, ordeno, y al menos 2 ¿con quién lo pongo? ¿Con los dos primeros o con los dos últimos? Yo decidí ponerlo con los dos primeros. Entonces, este que está acá no hay ningún problema, vale 0, lo que tengo acá. Y este que está acá vale 2, vale 2, que sale de acá. ¿No? Porque como es x sub 2 más y sub 2 menos 2 igual a 0, entonces el menos 2 pasa sumando, y de ahí que me queda este 2. Entonces todo esto vale 2. Y 0 más 2 es 2. Y 2 es distinto de 0, por lo tanto no se cumple. Bien. Y ya está. Bueno, eso le quería mostrar que lo tienen. Está todo tipeado, bien dibujadito. Creo que no van a tener ningún inconveniente. Y esto está en material didáctico. Yo ahí voy a ir subiendo cuando terminamos un tema. Lo subo ahí. ¿Sí? Eso les quería mostrar. Ahora vamos acá. Como no podía entrar a la página de la UTN, acá lo tengo, es el mismo. Este que recién estuve escribiendo, explicando, siempre estuvimos trabajando esto. Lo voy a sacar. Bueno, ahí está la guía. Averiguar cuál es el siguiente conjunto de un espacio vectorial del espacio vectorial B correspondiente.
Este me faltó. Es un espacio vectorial. Bueno, cuando encuentre el que está en Word, porque no sé dónde lo guardo. Bien, entonces tengo esto. Acá yo veo que pasa por el origen, porque no tengo término independiente. Pero antes de trabajar esto, vamos a trabajar esto. Vení acá, damos vuelta a este. Ahí está. Estamos bien. Bien. Vamos a trabajar esto. Entonces, mire, yo tengo así, mi conjunto de vectores. Estoy estrenando camarita. Me compré una camarita nueva porque todo lo que estaba en este lado, todo lo que estaba acá, no se veía bien y no me gustaba. Entonces compré una con más píxeles. Pero parece que se calienta la camarita y aparece una línea negra para acá. Y ese no sé cómo sacarlo. Pero ya le vengo toda la vuelta. Yo Bien. pensé que yo me cambié el cable de internet y pensé que me cargaba mejor la calidad, profe. Qué copado. No, yo por mis clases siempre trato de que se vea mejor. Bueno, tengo este conjunto de vectores, ¿sí? Este conjunto de vectores con la operación suma. Esto ya lo vieron en teoría, estoy seguro que lo vieron, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que cumplir, le vamos a poner así. ¿Por qué le pongo así con un número romano? Porque no tiene el mismo nivel. La ley de composición interna con las propiedades que esas propiedades dependen de esa ley. Si esa ley no se cumple, las propiedades no se cumplen. Entonces acá va a ir ley de composición interna. De composición. No estoy grabando, pero un ratito. Grabar en esta computadora. Recording Ahí. in progress. Ley de composición interna. También ley interna. También van a cumplir como ley de cierre. Cualquiera de estos nombres. Pongan uno, no pongan todos. Pues no. Otro para ustedes. Bien, entonces tengo cualquiera sea B sub 1, B sub 2, que pertenece a mi conjunto de vectores. O sea, tomo dos vectores que están acá. Se debe verificar que B sub 1 más B sub 2 pertenece a mi conjunto de vectores. De acá tengo la propiedad asociativa, que le vamos a llamar A. Propiedad asociativa. Y acá esta es la única que trabaja con tres elementos. Cualquiera sea B sub 1, B sub 2, B sub 3, que pertenece a un conjunto de vectores, se verifica que B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 es igual a B sub 1 más B sub 2 más B sub 3. Y acá haremos. Profe, ¿soy yo o puso dos veces ley interna, ley de cierre, los distintos nombres? Sí, son los distintos nombres que tiene. Lo podés encontrar como ley de composición interna. Yo trabajo mucho así con este. Pero lo podés encontrar como ley interna solo, sin la palabra composición, o ley de cierre. Depende del libro. Hay algunos le ponen así, otros así, otros. Sí, es indistinto. Esperen que yo me metí la pata. Yo soy el problema, no es de ustedes. Ahí vale. Pues quise sacar la escuadrita acá atrás y toqué el cable y salió. Bien.
Después tengo como B. En la práctica, acá iría la propiedad conmutativa, pero como estamos trabajando la parte teórica, la propiedad conmutativa va último. Acá viene la propiedad de existencia del elemento neutro. Dice así. Existe, nosotros ya lo tomamos como que es único, porque en realidad dice existe el elemento neutro E, que está en el conjunto de vectores. Y como no se sabe al escribirlo así si hay uno, dos, tres, se supone que hay dos y se aplica la propiedad y se concluye al final de que los dos neutros es el mismo. Para no hacer todo eso, se pone, existe un único, E, que E es el neutro, que en nuestro caso es el vector nulo. Que en nuestro caso es el vector nulo, ¿no? Que pertenece al conjunto de vectores, tal que cualquiera sea el vector B, perdón, el vector B que me pertenece al conjunto de vectores, se verifica que el vector nulo más ese vector es igual a ese vector más el vector nulo. Y esto me da B. Esto que está escrito acá es lo mismo que yo tenga escrito así. Y así es como se lo analiza. Más B me da el vector B, o el vector B más el vector nulo me da el vector B. Es decir, toma el primero con el tercero y el segundo con el tercero. Para que exista, los dos se tienen que cumplir. Si uno de los dos no cumple, es porque no tiene nulo. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando la resta, si yo estoy trabajando la resta, por ejemplo, de un número, en Z, por ejemplo, Z con la resta. Yo pienso 2 menos 0 me da 2, pero 0 menos 2 no me da 2, me da menos 2. Por eso tiene neutro solamente en un sentido. En el otro sentido no lo tiene, en consecuencia no tiene neutro. Porque para que tenga tiene que cumplirse en los dos, al derecho y al revés. Por ejemplo, la suma. Yo tengo 0 más 2 me da 2 y 2 más 0 me da 2. Entonces ahí sí tengo neutro. ¿Se entiende o no la diferencia? Pero eso, por favor, con su profe lo charla. Porque le dice el profe, el que le firma la libreta, así, listo. Profe, ¿Sí? yo no puedo multiplicar por el vector nulo y que me dé el vector nulo. No, no. Para multiplicar, tiene que ser el 1. El 1 por un vector te da el mismo vector. O el vector por 1 te da el mismo vector en el producto. Pero no trabajás producto, trabajás suma. Cuando vos trabajás vectores con la suma. Ah, ok. Ujú. Sí. Está bueno que todas estas cosas que se van planteando, por favor me pregunten. Yo Este, pensé que se comprobaba la existencia con el producto por el vector nulo y que te dé el vector nulo. Ahora ya no. no, porque la operación que estoy trabajando es la suma. Acá, tengo el conjunto de vectores con la operación suma. Si no, en vez de poner un más, acá tengo que poner un por. Y ahí yo ya estoy entrando al campo de los complejos. O estoy entrando en lo que vos viste de producto escalar, producto vectorial, dependiendo. Por eso no se trabaja el producto. Porque vos también tenés el producto de los complejos. Y en el producto de los complejos, vos tenés que las componentes de ese resultado te da la suma para la parte real. A ver, no, es la resta para la parte real, que AC menos BD, y para la parte imaginaria es la suma.
de los productos de las componentes. Pero tendría que irme para ese lado para explicar. Por eso hay autores como Rojo, Armando Rojo, por ejemplo, dice este, que C es igual a R2. Y yo no estoy de acuerdo con eso. R2 por un lado y C por el otro, sí, en el producto. Porque en R2 yo puedo tener el producto escalar, el producto vectorial y eso no lo tengo en C. El producto en C tiene su forma. Por eso para mí no son iguales. Complejo tiene su manera. En la suma sí son iguales. Cuando yo sumo vectores en complejo es lo mismo que en R2. Pero cuando yo estoy hablando de multiplicación, los complejos tienen una forma de multiplicar y de encontrar ese resultado que el producto escalar y el vectoriano lo tienen. Yo ahí no estoy de acuerdo. Pero no quiere decir que todo el libro es una porquería. No para nada. Yo no estoy de acuerdo en esa parte. Hay otros detallecitos también que yo no estoy de acuerdo, pero son detallecitos nada más. Bien, seguimos. Para mí fue mi libro de cabecera Armando Rojo, porque ahí tiene muchísima información que me es útil. Propiedad de existencia del elemento Y acá van a encontrar distintos nombres. Por ejemplo, del elemento opuesto, elemento inverso aditivo, simétrico. Todos estos son distintos nombres que aparecen. De elemento inverso aditivo, elemento opuesto, elemento simétrico. Cualquiera de estos, no hace falta todos. Yo sé que en matemática discreta usan este simétrico y está bien, o opuesto. Si ustedes piensan en el 2, tienen el 0, del otro lado está el -2, y -2 y 2 están a la misma distancia de 0. Si están a la misma distancia de algo, ese es simétrico. Matemática discreta ocupamos compuesto y en álgebra ayer dimos con el simétrico, profe. Ah, bueno. Pero es lo mismo, o sea, estamos hablando del mismo tema. Entonces Sí, dice así, cualquiera sea B que pertenece al conjunto de vectores, se verifica que existe un único B', B', igual a menos B, igual a menos B, que pertenece a mi conjunto de vectores. O existe, si quieren, el menos B nomás y listo. Tal que B más menos B es igual a menos B más B igual al vector nulo. Acá hay un detalle que yo quiero mostrar. Si no se cumple esta propiedad, no existe esto. Si no tengo neutro, ¿a quién le igual? Cuando llego acá, ¿a quién le igual? Le tengo que igualar al vector neutro. Si no tengo neutro, acá murió. Por eso esta depende de esta. Además que todas dependen de la ley de composición interna, pues son todas propiedades derivadas de acá. A su vez, esta depende de esta. Tener escrito esto es lo mismo que acá. B más su opuesto me da el vector nulo y el opuesto más B también me da el vector nulo. Se deriva de esto. Esto es esto. Y la última, que es la D, que es la propiedad conmutativa.
La propiedad conmutativa, tomo dos elementos de B y la suma al derecho y al revés es lo mismo. Cualquiera sea B sub 1, B sub 2, que pertenece al conjunto de vectores, se verifica que B sub 1 más B sub 2 pertenece al conjunto de vectores. Aunque sea, saquenle una foto si no copiaron. Este de acá le voy a sacar porque quedó horrible. Ayer no me di cuenta y se me terminó la hoja y le rayé ahí arriba. Y bueno, quedó. Avísenme cuando puedo seguir. Esas son 5 propiedades, profe, ¿puede ser? No, O sea, es la una ley ley y y 4 cuatro propiedades. propiedades. Exacto. Sí, a ver, no te estoy sacando nada en cara, por favor. Pero lo No, que no vos pasa nada. acabas de hacer, lo que vos acabas de hacer, hace todo el mundo. O sea, todos hacen lo mismo. Por eso voy a remarcar algo. Por favor, pero no es para vos, es para todos. Igual es porque vos hablaste nomás, esa es la diferencia. O sea, fuiste transparente, pero hay otros que juegan callados. Pero después cuando les toca hablar, meten la gamba. No son 5 propiedades, no son 5. Es una ley y 4 propiedades que se derivan de esa ley. O sea, la ley está por arriba, por abajo están las propiedades. Esto es como la Constitución y nosotros somos las personas que estamos acá abajo. Yo no puedo decir que las personas es igual a una Constitución. No puedo decir eso. Bueno, es más o menos igual acá. Yo tengo esta ley de oposición interna, de cual que es principal, es la cabeza. Y de acá, de esta cabeza saco el cuerpito, los bracitos, la piernita, los deditos, los órganos internos, los huesitos, todo eso. Pero tengo que tener una cabeza, porque si no, todo esto no tiene sentido. Por eso no están en la misma condición. Pero el errorcito que sin querer que dijiste, las 5 propiedades, no son 5 propiedades. Es una ley con 4 propiedades. Remarco eso porque no saben cómo duele a los oídos cuando dicen, sí, las 5 propiedades del grupo abeliano. No son 5 propiedades. Es una ley y 4 propiedades para que sea grupo abeliano. Entonces, aproveché nomás el bolazo, pero todo el mundo comete ese error. Es un error muy común y no me gusta en mis alumnos es que tenga el mismo error. Entonces, si cumplo la ley de composición interna y las propiedades A, B, C y D, todo esto se cumple, entonces tengo un grupo abeliano o grupo conmutativo. ¿Está? Si sucede esto, van en camino a un espacio vectorial. Ahora, es decir, el conjunto de vectores con la suma, el conjunto de escalares con el producto, tiene que pasar esto. K con la suma y el producto tiene que tener estructura de cuerpo. Cuerpo conmutativo, cuerpo abeliano. Cuerpo abeliano le vamos a poner. Pero lo que importa es que sea cuerpo. Los vectores con la operación suma tiene que ser grupo abeliano. Y después
Y después los vectores con la suma, el conjunto de escalares y el producto, tiene que cumplir. En vez de ser 1, es 2, que es ley de composición externa. Composición externa. Y las 4 propiedades. La propiedad A, la propiedad B, la propiedad C y la propiedad D. Son 4 propiedades también. Si sucede todo esto, esta cuaterna es espacio vectorial. Es vectorial. O sea, K con la suma de productos es cuerpo. Vectores con la suma, grupo abeliano. Y después trabajo todo junto y tengo la ley de composición externa con las 4 propiedades. La propiedad distributiva del escalar respecto a la suma de vectores, la propiedad distributiva del vector respecto a la suma de escalares, la propiedad asociativa y la del elemento neutro. Que el neutro de acá es también neutro para los vectores. Entonces, si cumple todo esto, estoy en presencia de un espacio vectorial. Si falla algunas de estas, no es espacio vectorial. Por ejemplo, si yo trabajo con Z, que son los enteros, Z con suma y producto no tienen estructura de cuerpo, tienen estructura de anillo. En consecuencia, como tiene estructura de anillo, listo, no es espacio vectorial. Grupo abeliano, no es grupo abeliano, no es espacio vectorial. No cumple la ley de composición externa o algunas de estas, no es espacio vectorial. Para que sea espacio vectorial, todo esto se tiene que cumplir. Dicho esto, si yo no tengo el neutro, no tengo este. Si no tengo este, no tengo este. Quiere decir que solamente cumple la 1, la ley de composición interna, la asociativa y la conmutativa. Entonces, si no tiene neutro, ¿quién? El conjunto de vectores con la operación suma. Entonces, no tiene opuesto. Entonces, solo cumple la 1, el A y el D. Con estos dos es semigrupo. Y con este, conmutativo. Con este es conmutativo. Y con estos dos es semigrupo. Cumple la ley de composición interna y la propiedad asociativa. Perdón, ahí. Cumple la ley de composición interna y la asociativa, entonces es semigrupo. Como cumple la D, es conmutativo. Y como es semigrupo, no es grupo. Y al no ser grupo, no tiene espacio vectorial. Por eso tiene que estar el neutro. Si no está el neutro, sucede esto. O sea, si la recta no pasa por el origen, sucede esto. Entonces es semigrupo, y por ser semigrupo no es grupo. Y si no es grupo, no es espacio vectorial. ¿Por qué está fallando acá? Donde dice grupo abeliano. Ahí está fallando. ¿Se entiende, no? Chicos, ¿están ahí todavía? O sea, si falta alguno de los tres, ya no existe el espacio vectorial. Exacto. Y Correcto. profesor, le ¿Sí? consulto, por ejemplo, si usted nos va a preguntar en el parcial si este conjunto es espacio vectorial y nosotros respondemos con Con esto que está con acá ese, abajo. o sea, ¿estaría bien ya o tenemos que Por hacer el supuesto. procedimiento Sí, completo? no. Y fíjate que es lo que yo voy a hacer ahora. Vos copia esto que ahora te muestro. Dale, dale. Sí. Porque haciendo esa descomposición ya estaría respondido, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Y para eso le estoy mostrando. Para que le quede clarito, como el agua de la cuneta. No. Para que quede bien clarito. Un chiste feo. Bueno.
¿Puedo salir de acá o no todavía? Bueno, está la grabación, así que de última chusmear la grabación. ¿Puedo salir? Porque quiero seguir. Sí, profe. ¿No? Bueno. Miren, este de acá. Yo voy a empezar con este. Voy a empezar con este. Dice así. El 3, el 2i, perdón. 2i. El 2i dice que ese es el conjunto de pares ordenados de xy que pertenecen a R2. Esa parte es la del plano. Todos los pares x que pertenecen a R2 es el plano. Tal que cumple que x menos 3i es igual a 0. Y esa sería la recta. Vengo a mi hojita atrás. Bien. Yo les aconsejo cuando van a trabajar que lo trabajen así. O sea, igualado a 0. Para mí es mucho más fácil. Esto mismo que está acá, lo pueden trabajar así. 3i es igual a x, entonces y es igual a 1/3 de x. ¿Saben para qué les sirve? Para graficar. Entonces, todo el plano, así. Este sería todo el plano. Todo R2, el plano. Entonces acá tienen el eje X y acá tienen el eje Y. Entonces, ¿cuál sería la recta? Que estoy hablando de esta recta. Entonces, si X vale 0, Y vale 0. Pasa por el origen. Muy buena señal para que sea grupo abeliano. Pasa por el origen. Si vale 3, vale 1. Entonces vengo 1, 2, 3, vale 1. Este ya es un vector. No tengo que estar pensando mucho. Este ya es un vector. Si cuento menos 3, vale menos 1. Quiere decir que este sería la recta. Este sería el subespacio. Esta recta. ¿Está? Entonces todo el plano sería el espacio vectorial. B. Y la recta, el subespacio. Y acá veo bien cómo la recta está incluida en el plano, que sería la propiedad 2. ¿Se entendió eso? En teoría, en la teoría que yo dicté en IQ, directamente trabajan así. Y funciona, anda bien. A mí me resulta más sencillito así. Fíjense que este tiene el orden del abecedario. Primero la X, después la Y. Si me hubieran dado así, miren, yo quiero pasar a 0, igualar a 0. ¿Qué hubieran hecho si yo arranco desde acá? Mira, si yo arranco de y igual a 1/3 de x, es una pavadita parece, pero no es tan así. ¿Pueden pasar el 3? Sí, puedo pasar el 3. También puedo pasar esto que está sumando restando. Entonces me queda, estoy jugando con esto. Y menos 1/3 de x igual a 0. Y puedo trabajar así, y queda horrible para trabajar así. Entonces, ¿qué hago? Como un denominador 3. Entonces, como un denominador 3. 3 dividido a 1 por 1 sería 3i. Menos 3 dividido a 3, 1 por 1, 1. Y 1 por x, x. Igual a 0. Este está de más. Aquí lo vamos a borrar porque está de más. Está ahí nomás. Y este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces tengo 3i menos x igual a 0. Y también puedo escribir menos x más 3i igual a 0. ¿Y lo puedo trabajar así? Puedo trabajar así. Pero también puedo multiplicar a ambos miembros por menos 1. Si a ambos miembros multiplico por menos 1, la igualdad no se altera.
Entonces, al hacer propiedad distributiva, acá me queda x menos 3y igual a 0. Y este es el que tengo acá. O sea que lo puedo trabajar así, lo puedo trabajar así, o lo puedo trabajar así. Yo les muestro todo esto para que ustedes tengan herramientas el día del examen. Y ustedes eligen, porque tienen las dos maneras para probar. A mí me gusta trabajarlo así, o sea, con la x positiva. Si hay un negativo, que sea la y. Pero puedo trabajarlo como menos x más 3y, sí, también puedo trabajar y llego al mismo puerto. Bien, dicho esto, Profe, ¿sí? Vengo acá en vuelva la por ficha favor. atrás. Ahí está. 3y menos x sobre 3 pasa sin el sobre 3. ¿Por dónde se fue el 3? Este 3 que está acá, Sí. y al pasar pasa multiplicando, y 0 por 3, Ah, no lo vi, sí. esto sería 0 por 3. No, chicos, yo no quiero que se quede en duda. Y 0 por 3, 0. Ahí está. Por favor, sin duda, no. Ustedes tienen que ir al examen sabiendo todo. No, este no está. Acá. Acá ya está tipeado. Ya está todo tipeada la solución. Esto yo lo voy a colgar cuando terminemos el tema. Y yo lo voy a subir ahí a la parte de material didáctico. Así que quédese tranquilo, que todo esto lo subo ahí a material didáctico. Bueno, este es el que hicimos recién. X menos 3 igual a 0. Para que ese sea un subespacio, debe cumplir las siguientes condiciones. ¿Cuáles condiciones? Estas que están acá. Estas. Para que sea, en vez de probar las 10 propiedades, se prueban estas 4 nada más. Acá tiene que estar el vector nulo. Si no está el vector nulo, ustedes ya tienen la respuesta por qué no. Este, lo que va escrito al costado es una pavadita y se repite. Y lo que hay que pelearse sí son con las dos últimas, con la ley de composición interna y la externa. Con esas dos se tienen que pelear. Entonces, para que ese sea un subespacio debe cumplir las 4 condiciones. La primera, que esté el vector nulo. Yo aconsejo el 1, pero si no, van acá y hacen una tablita. Esperen un ratito. Ustedes tienen esto, que y es igual a 1/3 de x, ¿sí? Entonces hacen la tablita. Acá va x y acá va 1/3 de x, que es igual a y. La famosa tablita cuando van a graficar. Entonces, si x es 0, y es 0. Este es el del vector nulo, que es el par 0, 0. Después le dan valores. Si le dan el valor 1, por ejemplo, 1, y vale 1/3. Si x vale 1, y vale 1/3. Si le dan el valor 2, le da 2/3. Si le da el valor 3, le da el 1. Y lo mismo si es negativo. Menos 1, menos 1/3. Menos 2, menos 2/3. Menos 3, menos 1. Cualquiera de estos es un vector. Porque el origen está en el origen de coordenadas. Y cada uno de estos es un vector. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, que le podemos llamar B sub 1, es el vector 3, 1. ¿Dónde está el origen de este vector? En el origen de coordenadas. Y este 3, 1 sería el extremo del vector. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Vamos bien. Entonces, pueden elegir cualquier valor de esa tabla. Por ejemplo, el 1, 1/3. Entonces verifica y se cumple, o sea, tiene elementos. Y cualquier vector de esa tabla que recién armamos, va a cumplir. El 6,2, por ejemplo, el 6,2 también es otro vector. Menos 6, menos 2 también. Ese está incluido ampliamente en B. Se cumple por cómo está definido el subespacio. Este versito lo aprenden de memoria y ya el 2 ya está justificado. Se cumple por cómo está definido el subespacio. Y acá venimos con la ley de composición interna. Tomamos dos vectores que estén en S y la suma tiene que estar en S. Entonces definimos los dos vectores.
¿Cómo yo sé que está en S? Porque las componentes verifican la condición. ¿Qué condición? Esta. X menos 3y es igual a 0. Esa es la condición que debe cumplir. Entonces X1 y Y1 pertenece a S, sí, solo si X sub 1 menos 3y sub 1 es 0. Todo esto estoy armando la hipótesis para poder trabajar. B sub 2 sería X sub 2 y sub 2 que están en S, entonces X sub 2 menos 3y sub 2 es igual a 0. Esas son las dos condiciones. O sea, los dos elementos con los cuales yo voy a trabajar. Con estas condiciones me aseguro que están en S. Y ahora veo si la suma B sub 1 más B sub 2 está en S. Entonces arranco por ahí. B sub 1 más B sub 2, reemplazo por sus componentes, sumo los pares ordenados, para eso sumo primero con primero, segundo con segundo, y este es mi nuevo vector suma. Entonces está en S si cumple la condición, y la condición es que la primera componente menos 3 veces la segunda componente, veo si me da 0. Entonces quito los paréntesis, hago propiedad distributiva. X1 más X sub 2 menos 3Y sub 1 menos 3Y sub 2. ¿Qué hago ahora? Ordeno por su índice. X1 menos 3Y sub 1 y X sub 2 menos 3Y sub 2. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque son números reales, las componentes están en R, y en la resta o en la suma está la propiedad conmutativa. Entonces, conmuto estos dos elementos. Al hacer la conmutatividad de estos dos elementos, tengo esto. Y acá asocio convenientemente. ¿Qué es asociar? Hacer x1 menos 3y sub 1 por un lado y x sub 2 menos 3y sub 2. Pero x1 menos 3y sub 1 es igual a 0 por A. Y x sub 2 menos 3y sub 2 es igual a 0 por B. Y de ahí que 0 más 0 me da 0. Y se cumple. ¿Alguna pregunta? ¿O avanzo? Se me están durmiendo. Es Luchen muy por temprano, profe. Sí, hay que luchar por los sueños. Hay que luchar por los sueños contra el sueño. Sí, contra el sueño. Ley de composición externa. Tomo un vector, un escalar, y el escalar por el vector tiene que estar en él. Defino los elementos con los cuales voy a trabajar. Alfa real, ni un problema. Y el vector que debe cumplir la condición. Veo si alfa por b está en S. Entonces tengo alfa por b, alfa por xy, alfa x, alfa y. Entonces, ¿cómo sé que está en S? Porque este elemento menos 3 veces este elemento me tiene que hacer. Entonces veo. Acá factor común alfa. Es el común a toda la expresión. Entonces acá factor común alfa. Alfa por x dividido alfa me queda x. Y menos 3 alfa por y dividido alfa me queda menos 3y. Pero x menos 3y es igual a 0. Y alfa por 0 es 0. Se cumple. Como se cumplen las cuatro condiciones, es su espacio. Y en vez de probar 10 propiedades, prueban estas 4 y ya está. Listo. Acá tengo otro. Y es igual a 2x menos 5. Hago la gráfica y veo que no pasa por el origen, pasa por menos 5. Listo, chao, no está el vector nulo. Y si no está el vector nulo, ¿qué estructura va a tener? Conjunto de vectores. S con la operación suma. Entonces, como el vector nulo no pertenece a S, entonces el conjunto de vectores tiene estructura de semigrupo conmutativo. Entonces no es grupo abeliano. Por lo tanto, no tiene estructura de espacio vectorial. Y ahora sí lo entienden por lo que yo le expliqué al comienzo de la clase. Listo. ¿Hay otra forma? Sí, hay otra. Encuentro vectores que estén en su espacio, porque verifican la condición, pero falla acá. Acá es donde falla. Entonces yo tengo 2x sub 1 menos y sub 1 menos 5 igual a 0. Y el otro 2x sub 2 menos y sub 2 menos 5 es igual a 0. Esas son las condiciones de los dos vectores que yo voy a tomar. Entonces sumo los dos vectores. Cuando veo para que pertenezca a S, se debe cumplir que
2 veces la primer componente menos la segunda menos 5, me tendría que dar 0. Pero eso no va a pasar. Entonces hago propiedad distributiva acá. 2x sub 1 más 2x sub 2. Menos y sub 1 menos y sub 2 menos 5. Ordeno por subíndice. El tema viene con el menos 5. ¿A dónde va? ¿Van con el subíndice 1 o van con el subíndice 2? Si van con el subíndice 1, fantástico. No me quedó nada para el subíndice 2. Pero ¿cuánto vale 2x sub 2 menos y sub 2? ¿Cuánto vale? Y vale 5, porque este menos 5 que está restando pasa sumando. Entonces 2x sub 2 menos y sub 2 es igual a 5. Y es lo que yo hago. 2x sub 2 menos y sub 2 es igual a 5. Y sale de ahí. Y 0 más 5 es 5. Y 5 es distinto de 0. Por lo tanto no se cumple. Entonces no es subespacio vectorial. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Mm? No hay ruido, Mati. En mi casa tampoco. Bien. Ahora tomamos el conjunto de ternas que están en R3, tal que Z es 0. Si Z es 0, yo estoy hablando del plano coordenado XY. O sea, cuando Z es 0, tengo el eje X y el eje Y. Para cualquier punto o cualquier vector cuyo extremo esté en XY, Z va a ser 0. Entonces, existen dos caminos para justificar lo mismo. El vector nulo es el más sencillito de todos. Veo si el vector nulo está en S. El vector nulo es 0, 0, 0. Entonces, como 0 es igual a 0, se cumple. O sea, este elemento Z, si quieren le ponen Z igual a 0. Es lo mismo. Entonces 0 es igual a 0, no hay problema. Y si no, tomamos cualquier vector cuya componente sea 0. Un componente en Z sea 0. Entonces, se cumple, ya está. Tiene elementos, o sea que es distinto de vacío porque tengo elementos. La segunda ya vieron que es la misma. Ese está incluido ampliamente en B, se cumple por cómo se definió su espacio. La ley de composición interna. Tomo dos vectores y veo si la suma está. Entonces tomé dos vectores con tres componentes. ¿Por qué con tres componentes? Porque pertenecen a R3. Y la condición que Z sub 1 sea 0. Veo si la suma está en S. Entonces sumo. Y veo si Z1 más Z2 es 0. Entonces Z1 más Z2 es igual a 0 más 0. Porque Z1 es 0 y Z2 es 0 por ahí ve. O sea que esta parte se cumple por esa cuestión. Y 0 más 0, 0. Vamos a la ley de composición externa. Tomo un vector y un escalar y veo si el producto del escalar por el vector está en S. Tomo el vector, Z es 0, alfa. Entonces hago alfa por B, alfa por X y Z. Hago la propiedad distributiva y tengo alfa X, alfa Y, alfa Z. Está en S. Entonces, pertenece a S si alfa por Z es 0. Y como por hipótesis Z es 0, entonces tengo alfa por 0. Y alfa por 0 es 0. O sea, cualquier escalar multiplicado por 0 me va a dar 0. Y se cumple. Como se cumplen las cuatro condiciones, su espacio. Listo. Acá tengo el 4i. Son ternas ordenadas, son ternas que están en R3, tal que la suma X más Y más Z es 0. Yo sé que ya le pegaron la mirada acá. Vamos a encontrar vectores. Esperen un ratito. Esperen un ratito. S, el conjunto de pares ordenados X y Z, que pertenecen a R3,
tal que x más y más z es igual a 0. Bueno, yo quiero encontrar vectores que están ahí. Espera un ratito. Ahí está. Yo quiero encontrar vectores que están en este. Entonces, ¿qué hago? Elijo una variable, cualquiera, para despejar. Puedo usar x, puedo usar y, puedo usar z. Cualquiera. Es lo mismo. Cualquiera la pueden usar. ¿Cuál despejamos? ¿Cuál dejamos solita? ¿La x, la y o la z? Voy a despejar z. X más y más z es igual a 0. Entonces z es igual a menos x menos y. Pude haber despejado x. Entonces x me va a quedar menos y menos z. Es lo mismo. Ustedes eligen la incógnita que quieren despejar. Yo voy a trabajar con esto. Entonces escribo acá x, acá escribo y. Y aquí escribo menos x menos y igual a z. Y acá voy a escribir el vector. Los vectores. Entonces genero esta tabla. ¿Z de qué depende? Depende de x y de y. Quiere decir que las variables independientes son x e y. Y z va a ser resultado de operar estas dos variables. ¿Qué valor le damos a x? Díganme. 0. 0, por ejemplo. Bien. ¿Qué valor le doy a y? Y 0 también, Y entonces, menos 0 es 0. claro. Este sería el vector nulo. 0, 0, 0. Decime dos más. Otro más. 1. El 1. Para y. Tiene que ser el mismo número para los dos porque si no No, sería... no. Pueden ser distintas. La que se te Lo digo ocurra. para... Porque iba a decir de vuelta 1, pero haríamos de vuelta el vector nulo por eso. Bueno, No es el vector nulo. Si es 1 acá, acá es menos 2. Entonces tu vector... sí, perdón. Sí, uno. bueno. No pasa nada. Ya encontraste otro. No pasa nada, ya está. Tira otro número que se te ocurra. 2, Puede ser 2. negativo también. No, sí, claro, pero me gusta hacer del 1 al 2 y después del menos 1, del menos 2 al 1, por eso. Es una costumbre, no la ¿Viste? tengo, pero... Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, el otro que sea menos 3 y que sea Menos menos 3. 3. Bueno, y ahora operamos acá. Acá sería menos 2 más 3, 1. A ver. Sí, sería 2 menos menos. Entonces es menos 2 más 3, 1. Entonces el b sub 2 que estoy buscando sería 2 menos 3, 1. Buscamos otro. ¿Algún otro alumno que 3, quiera 3. 3, 3? No te calentes, jaja. Entonces te da menos 3, menos 6. Entonces el vector b sub 3 es 3, 3, menos 6. ¿Se entendió, no? Entonces yo le Sí. doy cualquier valor a x ahí y obtengo z. Y después formo las componentes. ¿Cómo sé que pertenece? Verifico, le voy a poner. Verifico. Con el 0 no hay problema porque 0 más 0 más 0 me da 0. Ese no hay problema. Con este de acá tengo 1 más 1 menos 2. También me da 0. Está verificado. El de acá sería 2 menos 3 más 1. También me da 0. Verifica. Y el de acá sería 3 más 3 menos 6. También me da 0. Verifica. Así que están todo bien. O sea, reemplazo por x más y más z. Y veo que me da 0. Así que todos estos son vectores que están en ese. Bien, ahora que entendieron eso, vamos a seguir acá.
Entonces veo que el plano pasa por el origen, esto lo hice con GeoGebra. Y ahí tienen la tablita. Acá despejé X yo, donde yo le daba los valores, ahí a Z, pero ahí le mostré otra manera. O sea, ustedes eligen y ya está. Y de esa manera van encontrando vectores que van a estar en S. La segunda condición, S está incluido ampliamente en B, se cumple por cómo se definió el subespacio. Vamos a la ley de composición interna, tomo dos vectores que están en S y la suma tiene que estar en S. Ven, acá yo le llamé B sub 1, B sub 2, en el otro le llamé S sub 1, S sub 2, S eligen ustedes, no hay problema. Bien, B sub 1 tiene estas tres condiciones, perdón, tiene estas tres componentes el vector. Para que estén en S tiene que cumplir esta condición. X1 más Y sub 1 más Z sub 1 igual a 0. B sub 2 es igual a X sub 2, Y sub 2, Z sub 2. Para que estén en S, tiene que cumplir también esta condición. Ahora veo si la suma está. ¿Está o no está? Entonces tenemos B sub 1 más B sub 2. Reemplazo por sus componentes. Sumo dos ternas ordenadas, entonces X sub 1 más X sub 2, Y sub 1 más Y sub 2, Z sub 1 más Z sub 2. Para que esté en S se tiene que cumplir que esta componente más esta componente más esta componente me dé 0. Arranco con eso. X1 más X sub 2, Y sub 1 más Y sub 2, Z sub 1 más Z sub 2. Quito los paréntesis y ordeno. O sea, primero quito el paréntesis y después ordeno. Pero acá ya hice todo en uno solo porque era sencillito. Y me queda X1 más Y sub 1 más Z sub 1 más X sub 2 más Y sub 2 más Z sub 2. Los tres primeros vale 0 por A. Por esto vale 0. Y los tres últimos valen 0 por B. Y 0 más 0, 0. Vengo a la ley de composición externa, tomo un vector que está en S y una escalar real. Ven, acá yo le llamé alfa. En el otro que le llamé lambda, pero es lo mismo. Lambda real. Y este vector está en S, entonces la suma está en S. Alfa por B es alfa por X y Z. Entonces tengo alfa X, alfa Y, alfa Z que está en S. Para que esté en S, ¿qué tiene que cumplirse? Que esta componente más esta componente más esta componente me tiene que dar 0. Entonces arranco con la suma, veo que tengo factor común alfa, siempre sale factor común alfa o lambda, y X más Y más Z me da 0, y alfa por 0 es 0, se cumple. Como cumple las cuatro condiciones, el subespacio. Vengo a este ejercicio, donde yo tengo, ahora mi vector es una matriz, que eso tiene, bueno, los vectores pueden ser pares ordenados, ternas ordenadas, matrices cuadradas, matrices rectangulares, polinomios, todo eso. Y la condición me dice que A más D es igual a 0. Quiere decir que para que se cumpla, A y D tienen que ser opuestos. O sea, si acá A vale 2, D debe valer menos 2, para que 2 menos 2 me dé 0. Si acá es menos 3, A es menos 3, acá tiene que ser 3, para que menos 3 más 3 me dé 0. O sea que A más D sea 0, quiere decir que 1 es el opuesto del otro. Si este es más 3, este es menos 3. Si este es menos 1, este es 1. 1 es el opuesto del otro, eso quiere decir. Ahora que ya sé cómo son los elementos, ¿qué condición tiene? La condición es que uno sea el opuesto con el otro en la diagonal principal. De C y B no me importa. Pueden ser 0, pueden ser 8 y raíz de 3. No me importa C y B. Lo que me importa es que A y D, uno es el opuesto del otro. Entonces veo el vector nulo. Y 0 más 0 se cumple. Y si no, pienso en el 1 menos 1. Listo. Entonces ya encontré un solo elemento, nomás yo tengo que mostrar. Yo no tengo que mostrar los dos. Uno solo. O elijo este o elijo este. O sea, yo tengo que encontrar elementos que están en ese para probar que es distinto vacío, o sea, que tiene elementos. La segunda condición es que S está incluido ampliamente en B. Se cumple por cómo se define su espacio.
Tomo dos vectores que son dos matrices, donde una es la opuesta a la otra. Yo trabajé con las primas. Si tengo B sub 1, puedo trabajar acá también A sub 1, B sub 1, C sub 1, D sub 1, B sub 2, A sub 2, B sub 2, C sub 2, D sub 2. Es lo mismo. Ustedes eligen eso. Y entonces tengo A más D y A' más D'. Yo preferí que los padres sean hermanos, por eso son primos. No, mentira, estoy hablando para abajo. Bueno, veo sí, B sub 1, B sub 2 están eso. Pues se están durmiendo. Acá estoy escuchando dos, tres Van a ser ronquidos. primo, profe, entonces. Sí. Los números. A ver. Claro, son primos, ¿no? Porque los padres de ellos son hermanos. Pavada. Ah, más de uno estoy escuchando bostezar, por eso tengo que decir alguna pavada. Bien. Y encima se está grabando todo esto. No, no me van a escrachar. Bueno, bien, B sub 1 más B sub 2 es la suma de estas dos matrices. ¿Cuándo puedo sumar? Cuando son de la misma clase u orden. En este caso son las dos de 2 por 2 o de orden 2, con escalares reales, porque creo que dice eso también, a ver. Sí, eso me olvidé, yo le pasé nomás el arte. M son matrices de orden 2 con, con elementos reales, quiere decir que A, B, C y D son reales. Eso quiere decir M2R. Son matrices de orden 2 o de 2 por 2 con coeficientes reales. Quiere decir que no va a aparecer ningún imaginario. O sea, no va a aparecer un 2i, no va a aparecer 3 menos 5i, no, nada de eso. Todos van a ser reales. Eso me faltó aclarar. Y como nadie me preguntó, se me fue nomás. Bien, entonces sumo y al sumar tengo, ¿qué tiene que pasar? Que A más A' tiene que ser el opuesto de D más D'. O sea que la suma de los dos me tiene que dar 0. Ah, eso tengo idea, que me da 0. Entonces tengo A más A', D más D', quito los paréntesis, ordeno o asocio convenientemente, y A más D, ¿cuánto me da? 0. A' más D', ¿cuánto me da? 0, por A y B. Y 0 más 0, 0. Se cumple. Para la ley de composición externa, tomo un vector donde cumple la condición A más D 0, alfa, que pertenece a los reales. Veo si alfa por B está en S, entonces hago alfa por B, es alfa por esta matriz. Entonces, pertenece a S. Acá me faltó algo. ¿Qué me faltó acá? Hacer alfa por A, alfa por B, alfa por C y alfa por D. Ese me faltó. O sea, hacer la distributiva del escalar por cada elemento de la matriz. Y de ahí sale que alfa por A más alfa por D es esto. Si no, no se entiende. Ese me lo comí. Claro, usted Entonces, obvia eso, ¿verdad? Obvia eso sí, para que sea en la matriz que realidad, hicieron. claro, pero en la explicación yo tendría que haber dicho eso acá. Pero bueno, ya se me pasó. Listo. Entonces, por suerte ustedes manejan bien escalar por matriz. Profe, ¿Sí? estas leyes se van comprobando, o sea, por ejemplo, la ley interna, yo le voy modificando o voy cambiando para que se cumpla como A y como B, onda que Claro, esté parecido, claro. y ahí Sí, yo sustituyo sí, y que me dé 0. Para esto exacto. hago todo eso. Ok. Sí, hacer todo esto para llegar a que es cero, que igual a cero. O que acá que Claro, igual a cero. para poder reemplazar más adelante, por ejemplo, acá Sí, sí, tendría que sí. llegar A más D, que de ahí reemplazo y tuki. Sí, y Tuki, correcto, Tuki. Correcto. Perfecto, profe. Luego, sí, 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 sí. Yo les digo siempre, para mí es más sencillo igualar siempre a cero. Si ustedes tienen una expresión que no está igualado a cero, busquen la manera para que sea igualado a cero. Para mí es mucho más sencillito, pero eso deciden ustedes. En la teoría lo tienen en la PowerPoint, que tiene ejercicios resueltos donde no hacen el igual a cero. Pero eso deciden ustedes, como se sientan cómodos. Bueno, esta de acá yo voy a hacer, porque si no, no se entiende. Es el conjunto S de las matrices A de elementos genéricos A sub i j,
que pertenece a las matrices de orden 3 con elementos reales, tal que cumplen esta condición. A sub I j es distinto de 0 si el valor absoluto de I menos J es menor o igual que 1. Y después, y A sub I j es igual a 0 en otro caso. Bien, vengo acá a mi hojita. Bueno, ya hice mi machete. Con esto voy a trabajar. Entonces, me piden matrices de orden 3 con coeficientes reales, con esta condición. ¿Qué es distinto de 0? Si la resta de los subíndices en valor absoluto me da 1 o me da 0. Pues si es menor o igual que 1, ¿quiénes son los menores o iguales que 1 en valor absoluto? 0 y 1, porque no existe negativo, porque estoy hablando de valor absoluto. Entonces, armo mi matriz de orden 3. No. ¿No podrían ser fracciones también, profe? No, es que no te va a dar fracciones porque los subíndices son naturales. Dale. Entonces yo tengo A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3. Tengo esas matrices. Y ahora tomo una virome de color y empezamos a restar. Acá, 1 menos 1 me da 0. Como me da 0, es un elemento distinto de 0. Entonces, yo voy a marcar esto que están acá. A este yo le voy a marcar. Lo que son 0. Lo que yo me garantizo que son 0. Si, o sea, los que no cumplen con esta condición. Entonces vengo acá. 1 menos 2 me da menos 1. El valor absoluto de menos 1 es 1. Está. 1 menos 3 me da menos 2. Y menos 2 no cumple acá. Porque en menos 2, el módulo de menos 2 es 2. Y 2 ya es más grande que 1. Así que este lo marco. Quiere decir que este elemento es 0. Usted está restando los subíndices, ¿verdad? Claro, los Ah, índices. ok. Mira, 2 menos 1, 1. 1. Y 1 igual a 1. Este es distinto de 0. 2 menos 2 es 0. 0 menor que 1. O sea que está acá. 2 menos 3, menos 1. Me da 1. Está acá. 3 menos 1, 2. No, 2 está profe, acá. 2 menos 3 menos 1. No Y está. por eso, Por Ah, el eso, valor valor absoluto. absoluto. el valor Ok. absoluto. 3 menos 2, 1. Y 3 menos 3, 0. Quiere decir que los dos únicos elementos que son 0 son estos dos. Entonces, esto sería así. A sub 1, 1. A sub 1, 2, 0. A sub 2, 1. A sub 2, 2. A sub 2, 3. 0. A sub 3, 2. Y A sub 3, 3. Así. Por ejemplo, ejemplo numérico. Ejemplo numérico. Para que tengan idea de qué estoy hablando. La matriz A, 2, 3, 0. Menos 1, menos 5, 2 o menos 2, 0, 2 y 3. Por ejemplo, este es un ejemplo de los infinitos que hay. ¿Se entendió? Vamos bien. Sí, profe. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Vengo acá entonces. Entonces ahí se entiende esto que yo hice acá. Entonces veo, para que ese sea subespacio debe cumplir, tiene que estar el vector nulo. Y al mostrar el vector nulo veo que no está.
porque los únicos que cumplen son los dos estos del extremo. El resto tendría que ser distinto de cero, y son todos cero. Por lo tanto, como el vector nulo no pertenece a ese, entonces el conjunto de vectores con operación suma ese es mi grupo conmutativo, entonces no es grupo abeliano. Por lo tanto, no tiene estructura de espacio vectorial. Listo. ¿Puedo seguir? Sí, ya le seguí nomás. Si no, vuelvo para atrás. Y el 3 sería el polinomio este. Probar que el conjunto S de todos los polinomios P de X de genérico AX cuadrado más BX más C, donde 2A más B menos C es 0. Es un subespacio de los polinomios de grado 2. Todo esto que está dicho acá está resumido acá. O sea, ese es el subespacio de todos los polinomios de grado 2, AX cuadrado más BX más C, que pertenece al conjunto de todos los polinomios de grado 2. Donde se tiene que cumplir que 2 veces el coeficiente cuadrático más el coeficiente lineal menos el término independiente me dé 0. Esa es la condición que tiene que cumplir. Entonces, para que ese sea su espacio, debe cumplir que está el vector nulo. Sí, es el vector nulo nomás. ¿Cómo encuentro elementos que no sea el vector nulo? Y despejo de acá C. Le doy al valor A un valor, al valor B otro valor, y C va a ser 2 veces A más B. ¿Se entiende, no? No, esperen. Ya. 2A más B menos C igual a 0. Yo trabajo como trabajamos hoy, que despejamos una incógnita. Entonces, C va a ser igual a 2A más B. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces C pasa acá y me queda que 2A más B es C. O C, 2A más B. Entonces hago una tabla. Acá va A, acá va B y acá va C. Entonces, y sé que va a ser 2A más B. Le doy valores A y a B. Por ejemplo, 2 y 1. Y a ver qué sale. Todo por 2, 4. Más 1, 5. Ahí ya tengo 1. Vamos a otro. Menos 3, qué sé yo. Más 2. Y a ver qué me sale. Ni idea que me va a salir. Menos 6 más 2, menos 4. Y ahí tengo otro. Entonces, ¿cómo sería este polinomio? Este P sub 2 sería 2x más, perdón, 2x cuadrado más x menos 5. ¿Cómo sería este otro P sub 2? P de grado 2 le vamos a poner prima para que no sea igual. Entonces voy a tener menos 3x cuadrado más 2x menos 4 igual a 0. Y veo, verifico. Y la verificación tiene que cumplir esto. 2 por 2 más 1 menos 5, 4 más 1, 5 menos 5, 0. Disculpe, profe, le Sí. molesto. ¿Por qué sería menos 5 en el P2? Y porque la condición es 2A más B menos 5. Sí, pero ¿por qué el otro queda menos 4 y no más 4? Y porque la condición es 2 por A más B. Así obtengo C, haciendo 2A más B. No, sí, claro, pero en P2 primo, por eso digo. Si se tiene que cumplir esa condición, debería quedar más 4. Paso directo al menos 4, profe. No se le cambió el signo. En el P2'. Ah, sí, tenés razón. Acá es más. Tenés razón. Yo me lo comí. Claro. Ahí está, Sí, gracias. sí, tenés razón. Me lo comí. Y sabe que cuando hubiera hecho la verificación, me hubiera saltado el error. Al querer hacer esto,
me hubiera dado cuenta ahí que saltaba el error. Por eso es importante hacer la verificación. Pero lo importante es que lo entendiste. Ese me pone, porque si me corregiste, está muy mal. Ah, no, mentira, mentira. Te agradezco, te agradezco. Salta cuando vos haces la verificación. Pero lo importante es que lo entendieron. Ahí apareció la línea negra. Otra vez, qué porquería. Bueno, pero ahí ya saben cómo voy encontrando vectores para si no quieren trabajar con el vector nulo. ¿Sí? ¿Verdad? Amplío. Se cumple, era un chiste eso, yo no me enojé en ningún momento. Se cumple por cómo se definió el subespacio. Entonces ahora, ley de composición interna, tomo dos polinomios y veo si la suma está en ese. Entonces tomo los dos polinomios con las condiciones respectivas. Yo acá trabajé otra vez con las primas, puedo haber trabajado con su índice 1, su índice 2, y trabajo con eso lo eligen ustedes. El tema es que yo lea y entienda que entendieron. Entonces, sumo, y ahí veo si los coeficientes cuadráticos lineal e independiente están en ese, si cumple la condición. Y bueno, aplico la condición que tiene que ser 2 veces este, más este, menos este. Hago propiedad distributiva, ordeno, y por hipótesis todo esto vale 0, todo esto vale 0, y 0 más 0 es 0. Y vengo a la ley de composición externa. En la externa me pide un polinomio y un escalar. Ese para todo alfa está bien. Alfa por P de X pertenece a eso. Entonces tomo un polinomio que cumpla la condición alfa y veo si alfa por el polinomio me da. Entonces alfa por el polinomio. Hago la propiedad distributiva. Aplico la condición para que esté en eso. Y alfa por 0 me da 0. ¿Y ya está? Sí, estoy tomando mate. Se levantó mi esposa y me está cebando unos mates ricos. Qué lindo. Listo, chicos. Hasta acá. ¿Qué necesito? No, no le voy a decir nada. Espero no me habrá la próxima clase. Listo, chicos, dejamos acá. Porque ahí teníamos que dar su espacio. Les quiero decir esto. Voy a sacar la grabación. Porque no quiero que quede registrado lo que le voy a decir. Recording Ahí está. stopped. Lineal de vectores. El escalar por el vector, recién vimos, es ley de composición externa. Este también es ley de composición externa. O sea, cada término es una ley de composición externa. El resultado es un vector. El escalar por vector, el resultado me da un vector. Y la suma es la ley de composición interna, o ley interna, porque yo estoy sumando vector con vector. En vez de escribirlo así, ¿qué yo estoy viendo? Que tengo su índice 1, su índice 1, su índice 2, su índice 2, este es un 2. Su índice 3, su índice 3, así, su índice n hasta su índice n. Este n puede ser 1, 2, 3, 4, no importa. En vez de escribirlo así, lo pueden escribir así. Con i variando de 1 a n, de lambda sub i por b sub i. Esto lo van a ver en teoría. Yo estoy haciendo un resumen así, chiquitito, de todo lo que van a ver en teoría. Dimos algo, creo que así de combinación lineal. No recuerdo ayer. Lautaro, ya te respondo tu pregunta. Bueno, yo no di esta parte de combinación lineal, eso lo voy a dar la clase que viene. En teoría, yo no lo entonces, todo esto y esto es lo mismo. Ahora, esta combinación lineal, yo lo puedo igualar a un vector B, que es dato. ¿Qué significa? Quiero saber si este vector B es combinación lineal del conjunto de vectores que tengo aquí. Esa es una opción. La otra opción es que iguale un vector nulo.
iguales. Lautaro está relacionado con lo que te tengo que explicar después, que me preguntaste por el chat. Bien, vector nulo. Es para saber si es linealmente dependiente, Este es para saber si es LD y linealmente independiente. Y para saber si es LI. O un vector B genérico. Este es para saber si es conjunto generado. Y estos dos que tengo acá, base. Base. O sea, ¿qué es una base? Es un conjunto generador linealmente independiente. Pero primero pruebo que es LI y después que es generador. Y dimensión es la cantidad de vectores que tiene la base. Es la cantidad de vectores que tiene una base. Terminen de copiar ese y les voy a explicar. Repasar sistema de ecuaciones lineales, Gauss, teorema de Roche, Frobenius y su consecuencia para sistemas de ecuaciones lineales homogéneas. Por favor, sigue. Y Franco como que tenía el agua en el cuello, mamá. Y Lautaro, acá ya te explico lo que vos me estás preguntando. Estoy leyendo el chat, por eso hago estos comentarios. ¿Qué tal, profe? Pasa que hay días que no me pude conectar y me súper atrasé con muchas materias porque el internet pasó mejor vida esos días. Y sí, Ya, te haría tranqui, un Franco. chiste, pero... te haría un Yo- chiste, pero hay chicas, por eso voy a tener un atraso, igual de tener un atraso. Nada más hacer un chiste, pero no. No, ahí no voy a hacer ningún chiste de atraso. Profe, Bien. el sistema de ecuaciones Sí. lineales, tengo que aprenderme todos los otros métodos. No, solamente Gauss. Gauss y el teorema de Roche-Flaveni. Claro, no, pero para el parcial le digo. O sea, ¿me van a pedir un método específico o no? Hay que ver. No. Ah, Ya, listo. ya explico. No. Explico. Vieron que los sistemas de ecuaciones ustedes tenían x1, x2, x3 o xz. Bueno, acá las incógnitas son los escalares, lambda 1, lambda 2 o alfa 1, alfa 2, alfa sub n. O sea, los escalares suelen ser las incógnitas. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a suponer que B es dato, o sea que ustedes conocen las componentes de este vector. Resolver un ejercicio de combinación lineal, por ejemplo, si yo quiero saber si B es combinación lineal de un conjunto de vectores, ¿qué hago yo? Resuelvo Gauss, aplico Gauss. Cuando termino de aplicar Gauss, ¿qué viene después de Gauss? Roche-Flaveni, la clasificación, ¿de acuerdo? A la solución.
Entonces, si yo estoy parado acá con este vector B y me dice Gauss que es un sistema compatible determinado, quiere decir que tiene solución única. Quiere decir eso que existe una única combinación lineal. Si Roche-Frobenius me dice no, no tiene solución porque es incompatible, no existe combinación lineal. Y si me dice Roche-Frobenius que tiene infinitas soluciones, quiere decir que existen infinitas combinaciones lineales. O sea, lo que me dice Roche-Frobenius lo traduzco a la parte de combinación lineal. Entonces, si la combinación lineal es única, quiere decir que la solución es sistema compatible determinado, solución única. Si es solución única, combinación lineal única. No tiene solución, no existe combinación lineal. Tiene infinitas soluciones, infinitas combinaciones lineales. ¿Se entiende? Si estoy parado con el vector nulo, estoy en presencia de sistemas homogéneos. Y esas serían las consecuencias del sistema de ecuación. Todos los sistemas homogéneos tienen solución. ¿Por qué todos tienen solución? Porque los dos rangos, el de la matriz, los coeficientes y la ampliada, son iguales. Entonces yo tengo que comparar con el número incógnito. Si es menor o es distinto, tengo infinitas soluciones. Entonces estoy, es LD. Y si la solución es única, que va a ser la trivial, es LI. O sea que cuando yo igualo al vector nulo es para saber si es LI o LD. Si es LD, quiere decir que tengo infinitas soluciones. Si tiene solución única, es LI. Y después igualo un vector genérico. Por lo general se usa las letras X, Y, Z. Pueden usar las letras A, B y C. O alfa, beta, digamos. Ustedes eligen. O sea, pueden tomar cualquier valor porque es genérico. Entonces ahí aplican otra vez Roche-Frobenius. Después de Gauss aplican Roche-Frobenius. Y si les sale que tiene solución, es generador. Si no tiene solución, no es generador. Listo. Eso nomás. Y yo necesito que eso sepan bien. Este es un machetito súper comprimido. Después necesitamos saber qué es base. Base, conjunto generador linealmente independiente. O sea, tengo que igualar la combinación lineal al vector nulo y tengo que igualar la combinación lineal a un vector genérico B. Si me sale al igualar el vector nulo, que es LI, es candidato a que sea base. Pero primero tengo que probar que es generador. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea LI no quiere decir que sea generador. Y que sea generador no quiere decir que sea LI. Para que sea base se tiene que cumplir los dos. O sea, yo puedo tener vectores que son LI, pero que no es generador de ese espacio. Y puedo tener un conjunto generador, el cual esos vectores son LD. Entonces, para que sea base, se tiene que cumplir estos dos. Y este tema de base tiene que quedar clarito porque lo que sigue es encontrar la matriz de cambio de base. O sea, de una base a otra base. Que gracias a Dios tengo por ahí escondido algo que hice también. Así que lo voy a subir a ese cuando el tema que sigue después. Por eso, yo necesito que ustedes tengan bien claro esto. Para la parte de combinación. Eso nomás que... Entonces, profe, completa todo el TP de sistema de ecuaciones lineales con Gauss. Claro, vos aplicás Gauss. Cuando vas a trabajar combinación lineal, aplicás Gauss. Yo les voy a mostrar que esté tranquilo, pero yo necesito que ustedes estén ubicados en qué estoy haciendo. Y ojo, que está relacionado esto que yo igualo a un vector B con LI y LD. Yo les voy a mostrar esos dos porque hay distintos. Porque todo depende de qué libro van a mirar. Pero también está relacionado el tema que no le quiero decir mucho porque por ahí, ahora que lo tienen encapsulado y clarito, no le quiero desarmar esa estructura que apenas que está con hilitos ahí atados. Pero también yo les voy a mostrar esto. Les voy a mostrar, después ustedes eligen. Pero básicamente yo necesito que ustedes sepan bien esto. Esto es un resumen muy comprimido de lo que es combinación lineal de vectores. Nos vemos en la próxima. Yo no les dije Chao, nada, profe. esto
Esto es